Bueno, de nuevo. Entonces, disculpen ahí los minuticos extras que estaba tratando de organizar la información para que les quede mucho más fácil hacer la actividad de ahorita. Si pudieron hacerse en parejitas, en grupitos de 3 o solos, si me pudieran como decir. ¿Mm? Señora. Sí, bueno. Si de pronto está solito y quiere hacerse con alguien, escríbame o escriba por el grupo a ver si hay alguna otra persona que está solita y se pueden hacer juntos. Eso sí tienen que ayudarse mutuamente. Si se hicieron en parejas o si se hicieron 3 personitas, entonces cuando les pregunte el Sócrates cuál es el name, pues ponen les voy a poner un ejemplo. ¿Listo? Ponen, por ejemplo, el número de por ejemplo, es el código. Entonces ponen la A00, no sé, 5927, bueno, más o menos así. Y le colocan un punto o le colocan un espacio y escriben, si son 3, ya no escriben el A00 porque ya sé que empieza con 00 y igual no les va, si intentan ponerlo, no les va a dejar porque eso tiene una cantidad de letras y de números que se pueden poner. Entonces tendrían que poner, por ejemplo, los números sin la A00, ¿sí? Si son parejas, sí le deja escribir el otro código. Entonces, A00, 50, 20, no sé qué, por ejemplo. ¿Sí? Yo sé que me falta algún número. Si son en parejas, pueden escribirlo completo. Pero si son en 3, sí les toca para la segunda personita que van a escribir, la segunda y la tercera, le tienen que quitar estos dos ítems de adelante porque si no, no les deja poner todo el código de los 3. ¿Listo? Bueno, vamos a retomar entonces. Y vamos por aquí. Yo les estaba hablando de unos principios que tienen que ceñirse, ¿sí? Para poder nosotros hacer estados financieros confiables, para poder hacer estados financieros que sirvan para la toma de decisiones. Uno es el principio de la medición, otro es el principio del reconocimiento de los ingresos, revenue es ingresos, el reconocimiento de los gastos, los expenses son los gastos. Y el cuarto es la revelación plena, ¿sí? Las revelaciones. Entonces, vamos a irnos con estos principios con los cuales es el punto de partida para poder hacer unos estados financieros confiables que sirvan para la toma de decisiones y que apoyen pues este objetivo de proveer información para tomas de decisiones principalmente de los usuarios de la información. Bueno, voy a hacerlo también no en ese orden que les dije, sino que voy a ir primero pasito a paso con el tema del reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Ustedes ya vimos en la sesión anterior que era el reconocimiento, pero seguramente uno como que comprender eso así en frío no es como tan fácil a veces. El reconocimiento, si ustedes ven aquí, voy a ponerlo más grandecito. Aquí así, acá. ¿Listo? Miren, el reconocimiento simplemente es incorporar. ¿Incorporar qué a dónde? Incorporar una partida. Ay, ¿cómo así una partida? Sí, ay, si es un activo, perdón, si es un efectivo, si es una inversión, si es un pasivo, o sea, una deuda, si ustedes van a cualquier cosa que ustedes pongan en los estados financieros, ¿sí? Se llama reconocimiento. Usted puede reconocer activos, usted puede reconocer pasivos, usted puede reconocer ingresos, usted puede reconocer costos, usted puede reconocer gastos. Ay, profesora, ¿será que el patrimonio se reconoce o cómo es?
es que lo que pasa es que el patrimonio es el valor residual. Entonces, pues obviamente para que haya un valor residual entre el activo y el pasivo, pues usted tiene que haber reconocido adecuadamente los activos y reconocido adecuadamente los pasivos para que usted tenga el valor residual del neto, ¿sí? De lo que finalmente queda para los accionistas, para los socios. ¿Listo? Reconocer. Ay, reconocer un activo. Ay, voy a reconocer un pasivo. Voy a reconocer los ingresos. Voy a reconocer los costos, los gastos, ¿sí? Es incorporar esa partida a los estados financieros. Pero ojo, cuando ustedes reconocen, ustedes están diciendo que allí se cumplieron todas las características del elemento. Entonces, ay, ¿cómo así? Pues obviamente el activo, pues ustedes ya saben que el activo es esto que es resultado de hechos pasados, ¿cierto? Tiene que generar beneficios futuros y demás. Son 3 características. Y los pasivos, sus 3 características. O sea, que reúna sus características de que algo es un pasivo, un activo, un ingreso, un costo, un gasto, ¿sí? Y que además tiene que tener estas 2 cosas. Probable la entrada o salida de beneficios. Ah, pues si son activos, pues ya sabemos que la entrada de beneficios futuros está asegurada. Y si son pasivos, pues es probable que haya una salida de beneficios de la empresa, porque hay que pagar plática, ¿cierto? Que sean medibles. Entonces, hablamos un poco acerca de el reconocimiento. Miren, aquí está, ¿sí? Reconocimiento de ingresos y reconocimiento de gastos. Ay, pero profesor, espere un momentico, es que aquí dice reconocimiento, pero también me habla de la medición. ¿Listo? Ay, pues claro. Es que en los principios valga la redundancia, en los principios te están hablando casi siempre de reconocer adecuadamente los ingresos, de reconocer adecuadamente los gastos. Ay, pero es que, profesora, es que este parece la accrual, o sea, la causación. Obvio, si tú coges y utilizas este principio para reconocer los ingresos y, por ejemplo, si los ingresos o las ventas las hiciste a crédito, pues entonces aquí tú reconoces la venta, pero también reconoces un derecho en los activos, las cuentas por cobrar, ¿sí? Ay, profesora, estoy reconociendo los ingresos, mire, perdón, estoy reconociendo los gastos. Pues claro, ya incurriste en los gastos, pero a veces uno no los paga inmediatamente o no los paga de contado. Ah, entonces, ¿qué te toca hacer? Reconocer, además de reconocer adecuadamente los gastos, te toca reconocer la deuda, ¿sí? La deuda, ¿sí? Cuando no lo pagas en efectivo, como cuando sucede en la contabilidad de caja. Tú de estos principios, eso no existe. Lo único que existe es plata en mano, ¿sí? Y el gasto que tú hagas, no hay más, ¿sí? O sea, pues entradas, salidas, pero ay, que yo no me el de la tienda que no lleva contabilidad NIF, no se va a agarrar, ay, no, yo tengo que reconocer el gasto, tengo que reconocer el fiado, no hace nada de eso. Bueno, entonces ya hablamos, entre otras, de lo que significa el principio este de la medición, del reconocimiento. Ay, profesora, es que usted solamente ha hablado de reconocer ingresos y gastos. Ah, sí, mire, a reconocer ingresos, gastos, pero también se reconocen los activos, los pasivos, ¿sí? Bueno, entonces me voy con este segundito que habla de la medición, ¿sí? Ay, ¿qué será eso de la medición? Entonces nos vamos aquí a este que está aquí, medición. Entonces, ¿cómo se miden? ¿Cómo se miden los activos? ¿Cómo se miden los pasivos? ¿Cómo se miden los ingresos? ¿Cómo se miden los egresos? Usted puede medir de acuerdo a la norma de estas 4 maneras. Costo histórico. Ay, profesora, ¿qué será eso de costo histórico que ya me enredé? Si usted, por ejemplo, tiene un computador y si ese computador, bajo un supuesto, digamos que sea de su empresa, ¿sí? Yo tengo una empresa. Entonces, si el computador está a nombre de su empresa, porque el computador le ayuda a hacer las cosas de la empresa, entonces, ¿cómo usted reconocería ese computador en su contabilidad, ¿sí? Y en sus estados financieros. Entonces usted dice, ay, ¿será que lo mido al costo histórico, al costo corriente, al valor de realización o al valor presente?
Entonces, los activos fijos, ay, pero ¿cómo así, profesora? ¿Costo histórico? Sí. ¿Cuánto le costó la mesa? ¿Cuánto le costó el computador? Ay, este computador me costó 5 millones de pesos, profesora. Ese es el costo histórico. ¿Y hace cuánto lo compró? Ay, pues yo lo compré hace 3 años. Y, ay, pero entonces ahí dice, ay, pero bueno, hace 3 años. Ah, entonces, una cosa es que usted tenga en la contabilidad el costo histórico y otra muy distinta a que usted entienda que los activos fijos se van depreciando, ¿sí? Se van depreciando, o sea, se van envejeciendo, así como los seres humanos, se van envejeciendo. Una cosa es cuando usted está bebé y otra cosa es ahorita cuando tiene 20 años, ¿sí? Se están envejeciendo. Entonces no es lo mismo estar 0 kilómetros que con 20 años, ¿listo? Entonces lo mismo pasa con el costo histórico. Entonces me costó el computador 5 millones, pero ¿qué pasa? El computador se va acabando, ¿sí? Entonces quizás usted dice, no, ese computador me puede durar 5 años. Ah, bueno, pues de los 5 millones que tenía ya me gasté 3, ¿sí? Entonces es el concepto de la depreciación, que mucho más adelante lo vamos a ver, ahorita no. Sino que para que ustedes entiendan que el costo histórico es lo que me costó el bien, lo que me costó el artículo, lo que me costó el activo, ¿listo? Ay, por ejemplo, la plata que yo tengo en el banco, pues esa nunca se deprecia, ¿sí? Entonces, si usted tiene 100,000 hoy y va a ver mañana la cuenta, pues sigue teniendo los mismos 100,000. Distinto es que usted le quiten la cuota de manejo, le quiten todo lo demás, pero pues digamos que no le van a cobrar nada de eso en un ejemplo hipotético y entonces el costo histórico sigue siendo que tiene los 100,000 pesitos en la cuenta. Un momentico, yo le pongo aquí a esto, listo. Entonces, miren, costo histórico es el valor que históricamente les costó los bienes. Este se los dejo de tarea. ¿Qué será eso de costo corriente? ¿Sí? ¿Será que tiene que ver cuando yo le resto ese desgaste a los activos o qué será? Bueno, se los dejo para la próxima. ¿Listo? Valor de realización. Pues cuando ustedes tienen intención no de liquidar la empresa, sino de liquidar o de vender algún activo. ¿Sí? Ay, no, yo voy a vender en mi computador, tiene 3 años de uso y le quedan 2. Entonces, usted coge y lo publica por OLX. Y usted no va a pedir 5 millones porque ni de funda le van a dar los 5 millones, ¿sí? Entonces usted empieza a investigar y usted dice, bueno, le va a poner 2 millones. A veces el valor de la realización es el neto entre el costo histórico menos la depreciación, a veces, ¿sí? Pero a veces usted está de bueno y usted dice, ay, no, yo lo puedo vender en 2.500, pero nadie le da 2.500, entonces usted empieza a bajar el precio. Ay, 2 millones, tampoco. 1 millón, entonces ahí sí le resultaron compradores, ¿sí? Entonces, un valor de realización es ese, que usted piensa en vender algún activo, no liquidar la empresa, vender algún activo, entonces usted tiene que valorar los activos al valor de realización. ¿Y qué es el valor presente? Ah, pues este también se lo dejo de tarea, ¿sí? Que será el valor presente. El valor histórico es una cosa, el valor de realización es este. Se utiliza muchísimo las valoraciones a costo histórico, se utiliza también muchísimo el valor de realización y se utiliza también, lo he visto en menos proporción, pero el tema del valor presente justamente para los endeudamientos. Entonces, si yo pagara la deuda hoy, ¿cuánto debería pagar? ¿Sí? Si yo me endeudé a 20 años, yo compré ese inmueble a 20 años, es de la empresa a 20 años, pero si lo pagara hoy, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Sí? Entonces usted hace una medición al valor presente. Generalmente se utiliza mucho para las deudas, el costo histórico y el valor de realización. El costo histórico se utiliza mucho para los activos fijos, el valor de realización se utiliza muchísimo en los activos fijos también. He visto mucho este tema del valor presente en las deudas y el costo histórico también en las deudas. Ay, ¿cuánto le debo yo al banco? 100 millones. Y todavía no le he pagado nada.
Entonces, profesora, ¿cuándo lleno una deuda utilizo costo histórico y valor presente? Pues eso es de acuerdo a sus políticas, ¿sí? Porque valor presente, entonces tienes que liquidar con el tema de los intereses y todo ese tema. Entonces, pues a veces sí, eso es muy complejo y no, y de pronto para ponerle 1.000 pesos a los 100.000, no, eso no tiene como mucho sentido a veces. Entonces, tienen que mirar el costo-beneficio y ahí es donde vamos a ir ahorita del tema de restricción del costo. Bueno, ya hablamos de la medición. Ya saben que la medición puede ser estos 4. Les dejo de tareita el costo corriente y el valor presente. No se vayan a olvidar. Y la revelación plena. Creo que estaba aquí la revelación. 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 Miren, aquí. Profesora, una preguntita, esas diapositivas usted las mandó al grupo. No, yo no les he mandado esto. ¿Las quieren? Yo las mando. Pues a mí me parece interesante. Ah, bueno, entonces venga, yo las mando de una vez. Es que creo que ya me las habían pedido y no que no lo había hecho. Hagámoslo de una vez que ya que me dijiste. Entonces aquí están. Sí. Bueno, ok, ya les mandé aquí. Listo. Entonces, miren, revelaciones. Entonces, cuando uno está haciendo estados financieros, pues lo que pasa es que esa información a veces es como cruda ahí, ¿cierto? Ay, si se dice que la información es útil para la toma de decisiones y en fin, pero uno como usuario de la información a veces necesita ciertas precisiones, que le hagan una revelación plena, ¿sí? El inversionista quiere que le den una revelación plena porque a veces los números por sí solos no dicen nada, ¿sí? A veces eso no dice nada. 100.000 pesos de deuda, pero ¿a quiénes? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces toca hacer unas notas. En las notas de los estados financieros se pueden hacer las revelaciones. Aquí, pero ya les pongo aquí. Entonces, creo que era la 19. Espera un momentico, busco la 19 o la 16. 19 o la 16. Era la 16. Ve, estoy como... estas, era la 39. Listo. Siempre se requiere de unas revelaciones, ¿sí? Para poder que los usuarios de la información comprendan un poquito más esos estados financieros, porque es que esos estados financieros a veces son como fríos, ¿sí? A veces se necesita saber quiénes son los terceros de esas ventas, a quién se le debe la plata, ¿sí? Seguramente no vas a poner el cartapacho pues ahí del montón de clientes, pero sí por lo menos los más relevantes o unos porcentajes, ¿sí? El 90% de las ventas se realizan a este cliente o el 50% de los gastos incurridos se realizaron a este proveedor o algo así. Porque uno tiene que realmente ponerle un poquito de más calor a esos estados financieros con las notas o con las revelaciones plenas, porque en sí, porque si solamente nos quedamos con los datos, como dijo un compañerito, pues ahí quedamos groggy, ¿cierto? Porque los datos a veces son fríos. Leer los estados financieros, usted dice, ay, sí, eso dice tanto, pero de ahí a querer como entender un poco mejor esos estados financieros, ayuda mucho las revelaciones que se hacen en las notas a los estados financieros. Entonces, para eso, bueno, ya hablamos de los principios y estas limitaciones del costo. Yo me acuerdo que yo les dije que estas se las dejaba de tareita, entonces ya al final del encuentro les voy a hablar un poquito de eso, porque ya me voy a concentrar en la actividad que tiene mucho que ver con esto que ya hablamos. Miren, yo me meto por acá en descargas. Miren, yo les acabo de enviar al grupo, creo que,
Miren, sí, yo no sé si de pronto todos ya pudieron acceder a este material, se llama Estados Financieros Colombina, ¿listo? Entonces, para que por favor lo descarguen, eh, se pueden hacer en parejitas o de a tres. ¿Cuál es la intención? La intención, cualquier duda que tengan, me preguntan. Son varias preguntas, entonces, 2000 aquí, los estados financieros de este. Les quiero preguntar un poquitico más para que vean unos estados financieros aquí. Listo. Entonces, miren. Creo que está en la página 22, me parece. Se van a la página 22. Uy, yo tengo mucho cálculo. Estado de situación financiera, lo que también se llama balance general. De todas maneras, miremos a ver qué acá arriba hay esto. Miren. Este es el estado financiero que Colombina emitió a 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Situación financiera, miren, un corte, una foto, ¿sí? Esto, los activos es lo que tenía Colombina, ¿sí? En la parte corriente es porque es líquido, ¿sí? Me hablaban en la otra sesión. ¿Cuánto tienen de efectivo? ¿Cuánto de cuentas comerciales? ¿Cuánto de cuentas por cobrar comerciales? ¿Cuánto de inventario? ¿Cuánto de impuestos a favor? Porque a veces uno paga anticipadamente el impuesto de renta, entonces tiene a favor esa plata, pues usted paga casi que el impuesto antes de que haga el impuesto de renta, con la retención en la fuente, generalmente son eso. Otros activos financieros, puede ser por ejemplo eh, estos nombres, un goodwill, cosas así, ¿no? Todavía no he visto la nota 8, la verdad, entonces la podemos ver ahora. Activos no corrientes son los menos líquidos y generalmente son los activos fijos, ¿sí? E inversiones de largo plazo, más o menos. Propiedades, planta y equipo, mire, esto es lo que generalmente siempre va a haber allí. ¿Qué es propiedades, planta y equipo? Terrenos, edificios, equipos de cómputo, bueno, muebles y enseres, en fin. Crédito mercantil, mire, tienen un crédito mercantil. Eso también se los dejo de tarea, crédito mercantil. Bueno, otros activos intangibles. ¿Qué serán los activos intangibles? Ah, pues porque los activos fijos son tangibles. Entonces los intangibles son los activos que no se pueden ver, pero son unos derechos, ¿cierto? Ah, pues qué tal que usted tenga, por ejemplo, unos derechos de autor, ¿sí? Unas cosas así, uno que sabe, ¿no? Muchas empresas tienen unos activos intangibles, o sea, no tienen una forma física, pero tienen un derecho, ¿sí? A hacer. Ah, si usted es una farmacéutica, ah, pues usted tiene, no sé, ¿cómo se le llama esto? Que tienen como esa privilegio de vender el medicamento como comercial a un precio alto, ¿sí? Mientras que no se haya vuelto genérico. Entonces, tienen ¿cómo es que se le llama esto, chicos? Empieza, creo que con la P, tienen ¿cómo es que se le dice cuando ustedes tienen como un derecho a utilizar su fórmula cuando el medicamento no se ha hecho genérico? ¿Patente? Una patente, sí, eso. Entonces, ¿qué tal? También, sí, miren, son patentes, o sea, y los tienen por varios años. Entonces, el derecho a usar cierta cosa por tanto tiempo. Entonces, otros activos intangibles, aquí puede haber una patente, ¿listo? Activos por impuestos diferidos. Esto no lo vamos a aprender como mucho, sino que para que entiendan un poquito que los impuestos a veces se pueden diferir. Sin embargo, cuando uno los difiere es por alguna razón que tiene que ver mucho con el devengo, ¿sí? Estas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar, pero entonces listo, esto no nos vamos a volver expertos en este tipo de cuenta, porque primero lo fundamental es entender los estados financieros como tal, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, costos y los gastos. Yo sé que me han escrito, tengo 2 mensajes, ya los voy a leer. Y van a decir, ay, es que no va a alcanzar el tiempo. Yo sé que no va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Entonces no se preocupen, no se alteren. Ya les voy a decir qué vamos a hacer.
Y tampoco los voy a poner a que hagan la actividad ahorita después de las 4, no. Y a veces hay unos que tienen hasta clase ahorita, sino que les quiero dejar como esto planteado para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Listo. Por acá dice estado de situación financiera y seguimos. Entonces, aquí ya cerramos con los activos y sigue el estado de situación financiera hablando sobre las deudas, pasivos. Miren, las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, beneficios a empleados son cosas de nómina, todo lo que usted le debe a los empleados, ¿sí? Lo que le debe al gobierno, vea. Todo esto es de corto plazo. Cuando dice corriente es que usted tiene que pagar eso en menos de un año. Y a veces estas obligaciones financieras son para pagar el siguiente mes, para pagar en 2 meses, ¿sí? Porque eso es supremamente, no se dice líquido, es de corto plazo, es para pagarlo rápido, en menos de un año. Y después se van con las deudas de largo plazo. Miren, las obligaciones financieras, esas son las que duran 5 años, 10 años, 20 años, en fin, siempre van a ser deudas a más de un año. Cuentas por pagar a partes relacionadas. Ay, profesora, ¿qué es eso, partes relacionadas? Pues a veces estas empresas, como la que tenemos aquí del ejemplo, tienen negocios en conjunto con otras empresas. Entonces puede tener, no sé, algún ingenio del azúcar, ¿sí? Entonces como que ahí tienen cuentas por pagar entre ellas, ¿verdad? Como pueden ser como, así como dice la familia, ¿sí? Entonces, ay, no, es que tenemos una relación de familia, ¿sí? Entonces pueden ser como las compañías hermanitas, las compañías, sí, como que tienen unos negocios en común y uno puede como compañía, digamos, una compañía hermanita, sí, puede ser que es de un familiar y otro familiar, entonces no le pide plata prestada al banco, sino que le pide a la empresa de hermana, ¿sí? Entonces se deben unos dineros allí, entonces se reconoce. Entonces para este lado sería, para Colombina sería una cuenta por pagar y para la otra parte relacionada, o sea, para la otra compañía puede ser hermanita, entonces sería una cuenta por cobrar a Colombina, por ejemplo. Entonces aquí en la nota 17 le va a aclarar quién es esa parte relacionada. Ustedes podrían leerlo, o sea, la tarea es que ustedes observen este estado financiero, miren todas las cositas que notan aquí, porque mire, usted dice aquí, ay, vea, antes no tenía y ahora sí tiene, vean, el 2018, esto era lo actual, ¿no? Siempre en esta columna va a ir lo actual, va a ir lo actual. En la anterior va a ir el año anterior o el periodo anterior y esos dos tratan de hacer una comparabilidad. ¿Listo? Bueno, ya de aquí en adelante vamos a ver puro estado financiero y vamos a tener actividades sobre esto porque les voy a dejar planteaditas las cuestiones y el día jueves, entonces yo pensaría que ustedes ya tienen las respuestas y yo en vivo y en directo se las voy a proyectar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienen pasivos, mire, el patrimonio es el valor residual, ¿sí? Entonces aquí no vale que decir, ay, profesor, el reconocimiento de no sé qué, pues usted ya reconoció en activos y pasivos, aquí le queda el residual, la plata que puso los accionistas o los dueños del negocio y aquí van las utilidades del periodo. Ah, vea, esta utilidad del periodo, esta es la misma que me queda acá. Sí, mire, total patrimonio. Siempre van a dar pasivo patrimonio, va a dar lo mismo que el activo, vea. Eso está más cuadrado que un cuadrado, vea. 1.517 millones, aquí miren, y acá dice 1.427, todo eso tiene que, esto está más cuadrado. Cuadrado no es maquillado, cuadrado es que los estados financieros están correctamente hechos, o sea, el pasivo el activo es igual al pasivo más el patrimonio, vea lo mismo. Entonces, mire, esos estados son supremamente confiables porque aparte de que los prepara un contador con ayuda de su gerente, lo revisó un revisor fiscal. Entonces, son confiables. Este es el estado de resultados. Mire, a esto es lo que yo les digo que acá ya no es un corte, acá ya es un periodo. ¿El periodo de qué a qué? Ah, pues el periodo del 1 de enero al 31 de 2018 y de 2017. Miren, unidad monetaria, cifras expresadas en millones de pesos, ¿sí? Excepto, pero cifras expresadas en millones de pesos. Miren, aquí le están hablando de una unidad monetaria. ¿Listo? Bueno,
Por acá, miren, acá son todos los ingresos. Esta es la cuentica 6 que decía el compañerito. Vea, profesora, es que yo de hace tiempo tengo la duda que qué será eso de la cuenta 6. Este es los costos de venta. Los costos de venta o los costos que son para hacer las ventas. Mira, aquí están todos los gastos, ¿sí? Los costos y los gastos son los egresos, pero se dividen así. Costos de venta y gastos de administración y de ventas. ¿Listo? Estos son los otros gastos y los otros ingresos. Gastos financieros que no tienen nada que ver con la operación, ingresos financieros que no tienen nada que ver con los ingresos operacionales. ¿Listo? Y finalmente, pues acá les va a dar como la utilidad neta. No vayan a confundir la utilidad neta con la utilidad del periodo. La utilidad neta es una operación matemática. ¿Sí? De coger los ingresos menos los costos y gastos me da la utilidad. Estos azulitos es una operación matemática, ¿sí? A los ingresos se le restan los costos y los gastos y por eso tenemos la utilidad del periodo, la utilidad neta del periodo. Mientras que acá, no van a, o sea, porque como dice muy parecido, utilidad neta del periodo versus esta que está acá, que se llama utilidad del periodo, para que no la vayan a confundir. Estos azules son puras operaciones matemáticas, ¿listo? Esto sí es una cuentica del patrimonio, ¿sí? Esta es una cuentica, esta es una hijita del patrimonio. Lo otro es una operación matemática para poder saber cuánto hay que trasladar a la cuenta que se llama utilidad del periodo. Mire que aquí están sacando los 40.609, pero usted dice, ay, pero profesora, mire que es que eso aquí no se me da. Claro que sí, mire, da 40.609 y le tuvieron que restar 93 de algo que se llama controladoras, pero nosotros llegamos hasta aquí, hasta donde dice 40.609. ¿Listo? Y otro dato aquí como para darles aquí antes de que se cierre el encuentro. Efectivo equivalente a 21.904.000. Miren, el estado de flujos de efectivo, vamos a verlo. Estado de flujos de efectivo. Entonces empieza con los 40.600, ¿sí? De la utilidad, ¿sí? Esto y entonces empiezan aquí que las actividades de inversión, financiación y todo eso, y para llegar a los 21.904. Miren. 21.904. Aquí está. 21.900. Esto está más cuadrado que un cuadrado, ¿sí? Y veas. Y si ustedes van a ver el resultado, empiezan con el resultado del ejercicio y finaliza con la caja. Bueno, más abajo. Ajá. Qué pena, mira, no te escuché bien. ¿Cuál es la actividad que vas a dejar después de que se acabe la clase? Sí, vení, yo les pongo acá esto. Sí, gracias. Dale. Bueno, les voy a enviar el cuisecito que está aquí con estas preguntitas. Gracias por, mira, es este que les voy a mandar. ¿Sí? La idea es que en su grupito, en parejita o en 3, o si se va a hacer individual, usted coja los estados financieros y usted me diga acá qué estados financieros vio en ese de Colombina del 2018. ¿Qué elementos vio? ¿Sí? ¿Qué elementos están en el estado de resultados? ¿Qué elementos hay en el estado de situación financiera? ¿Qué cargos tienen las personas que firmaron? Cargos, no el nombre, sino los cargos. ¿Quiénes son los que firman los estados financieros? ¿De cuánto es el activo del último año? Ustedes ya deberían saber cuál es el último año si estamos hablando de 2017 y 2018. ¿Cuánto es el activo? Eso está todo en millones, o sea que tienen que ponerlo igualitico. ¿Listo? Aquí yo ya les estoy preguntando sobre las cifras, que ustedes puedan leer los estados financieros y entender los datos.